tan exclusivamente que si Él no nos la da, no podemos tenerla, porque es una virtud teologal que no se puede lograr con esfuerzos meramente humanos. Cuando la haya en alguno, la fe, no solo se complace, sino que la admira. Esta es una cosa que nos llama la atención. Y así aparece en el Evangelio: mujer, le dijo Cristo, grande es tu fe, le dijo la cananea. Es raro que Cristo se queda como impresionado, embelesado cuando ve a alguien con fe. Qué grande es tu fe. Y otra vez, oyendo la súplica de un gentil, exclamó: en verdad os digo que ni aún en Israel ni he hallado fe tan grande. Es decir, hay distintos tipos de fe, no en el sentido del contenido, pero más o menos fe. Y Cristo queda embelesado cuando ve a alguien con fe. Diríase que cuando la deja pensar, en cierto grado, abdica de sí mismo, se deja llevar, se deja obligar y aún, digámoslo así, se hace siervo de ella, pues nada le rehúsa, nada le niega de cuanto ella le pide. Por el contrario, allí donde no haya fe, diríase que con ser todopoderoso parece como si se redujese a la impotencia. Y por eso dice el Evangelio de San Marcos: por la incredulidad de aquella gente, los de Nazaret, no podía obrar allí milagro alguno. Nuestra vida en Cristo es como árbol de numerosas ramas, de espeso follaje, de fragantes flores, de frutos sabrosos, duraderos e innumerables. Pues bien, raíz de este árbol, de todo este árbol, es la fe. Y nuestra misma bienaventuranza no ha de ser sino la última y definitiva fecundación de la savia en esa raíz contenida. La fe es nuestro principio vital, el germen que nos produce la nota característica de nuestro ser cristiano, el blasón de nuestra familia y hasta la raíz gramatical de nuestro patronímico. Nuestro nombre específico común a toda la familia humana es el de racionales, por el cual los hombres nos distinguimos no solamente de los demás seres animados como nosotros, sino también de los ángeles que no raciocinan, por cuanto su inteligencia penetra intuitivamente sin necesidad de nuestras lucubraciones y discursos. La esencia de las cosas, pero dentro de nuestra especie llevamos otro nombre propio y de familia, los llamamos fieles, fideles, es decir, personas de fe, que tienen fe. Intentemos declarar ahora qué cosa sea la fe, mostrando su naturaleza, su fundamento, su necesidad, su grandeza y su trascendencia maravillosa. Y luego veremos cómo quien ha recibido de Dios este don inestimable debe aplicarlo a todo. Ordenó Moisés, y vamos al Antiguo Testamento solo para ver allí un ejemplo que ayudará a nuestro propósito, digo que Moisés ordenó edificar un tabernáculo que había de ser el centro exterior de la religión revelada del Antiguo Testamento, y Dios mismo le trazó el plan de la obra. Fue el templo de Salomón, y tras sus ruinas otro encima que subsistía cuando Cristo pasara junto a él. Dividíase este templo en tres recintos, los tres ciertamente santos, pero no todos en el mismo grado. El primero, que rodeaba completamente a los otros dos, se llamaba el atrio. Y bien que el más espacioso de todos no era, ni con mucho, el más sagrado. Allí se reunía el pueblo para rendir a Dios los principales tributos de la piedad y asistir a los sacrificios. En ese gran recinto cerrado por el atrio se erigía inmediatamente otro santuario llamado el Santo, donde se custodiaba el candelero de 7 brazos, encendido día y noche, la mesa de los panes de proposición y el altar de los inciensos. Era un lugar exclusivamente reservado a sacerdotes y levitas. Y por último, tras este santuario estaba el lugar supremo, el lugar sacrosanto por excelencia, el llamado Santo de los Santos, o como lo nombra con especial energía la lengua hebraica, la santidad de las santidades. Y ahí estaba guardado el arca de la alianza, con las tablas de la ley, o
o sea, el sacramento del pacto de Dios con su pueblo elegido y el acta auténtica que daba testimonio de él. Un magnífico y tupido velo de jacinto y de púrpura cubría este Sancta Sanctorum, donde nadie entraba sino el sumo sacerdote, y ello solamente una vez por año. Pues bien, aquel templo, trazado por la mano de Dios, que fue como el arquitecto en este caso, él dijo que se hiciera con tres recintos, era fiel imagen del mundo, tal como lo concibió la bondad del Creador y tal como lo realizó su libérrima omnipotencia. Más o menos claramente ya los judíos tuvieron alguna idea de este valor simbólico de su templo, pues un autor romano, Flavio Josefo, de la época de Jesús, leemos textualmente esta división del tabernáculo, el templo, en tres partes, que era una imagen del mundo. La parte más interior, o sea, el Sancta Sanctorum, representaba el cielo en que Dios mora. Linda esta idea, pues, que el templo es como un resumen del cosmos, de la totalidad de la creación de Dios. En todo caso, plugo a Dios que su templo fuese edificado conforme al modelo trazado en la mente infinita al crear el universo. Efectivamente, la creación se divide también en tres grandes partes, podríamos decir, tres espacios, a saber, un atrio, un santuario y un Sancta Sanctorum. ¿Cuál es el atrio del mundo? El atrio, que es como el muro exterior, decíamos, del templo, y por consiguiente la parte menos noble y más descubierta de la creación, lo forma el mundo de los cuerpos, el mundo de corporal. El santuario, el recinto ya más interior, más augusto, incomparablemente más divino, es el lugar donde mora todo el universo espiritual. No solamente las almas humanas, que son espirituales, que no obstante su unión con los cuerpos retienen íntegra su naturaleza espiritual, sino también el mundo de los ángeles. Dios mismo habita también ese espacio, no solo por cuanto está en él como está en todas partes, dando y conservando el ser a las cosas, sino que además está como objeto de conocimiento. Por la luz natural sabemos que podemos conocer a Dios, de amor y aún de religión, digámoslo así, incoada. Está mostrándose a nuestra mente como principio de quien procedemos y como fin al cual estamos obligados a atender. Está como creador y dueño a quien debemos veneración. Todo esto lo podemos descubrir con la luz de la razón, que sería parte del segundo espacio del mundo. Este segundo espacio, bien que refulgente en sí, es para nosotros invisible, porque es el espacio de todo el mundo espiritual que escapa a los sentidos. Y más allá, en región infinitamente más escondida, más encumbrada, más divina, está el tercer espacio, el Santo de los Santos, la región de los misterios augustos, la morada propia del orden sobrenatural, el manantial, el tesoro de la gracia y de la gloria. Es la región supereminente que escapa a los sentidos y a la razón. Es el firmamento supremo y el santuario tres veces santo, donde reside perpetuamente irradiándose el mismo Dios que ha creado estos diversos espacios. Se consuma el misterio de Jesucristo en ese espacio, en cuanto Dios es el misterio de la deificación universal. Así que vemos entonces que todo el templo era visto por los autores antiguos como, todo el mundo era visto como un templo. Había tres aspectos en el templo. Siendo pues tal el plan divino, se colige que a las criaturas inteligentes y libres les haya dotado Dios de facultades proporcionales a los objetos que ese plan supone y abraza. A esos tres niveles del mundo, a esas tres partes del templo del mundo, digamos así. Dios nos ha otorgado aptitud para conocer lo que se contiene en cada uno de los tres recintos. Y así, en efecto, se dignó hacerlo. Nos dio primero los sentidos exteriores, para que nos introdujesen en el primero de esos recintos. Todo lo que es natural, lo que es perceptible por los sentidos, todo ese mundo visible, que llamamos atrio, lo hemos llamado el atrio, como atrio del templo, es decir, en el mundo de los cuerpos, en el orden de la materia,
Luego nos dio la razón, que nos permite entrar en el segundo recinto, el recinto espiritual. Por la razón podemos conocer a Dios, por la razón podemos conocer el alma, como lo descubrió Aristóteles y tantos otros sin tener la fe, cubriéndonos lo íntimo que hay en ello, lo inaccesible a nuestros sentidos y elevándonos, por tanto, a región donde nada hay material ni análogo a la materia. Se agotó con esto la munificencia divina, dándonos los sentidos para lo exterior, dándonos la razón para lo intelectual. No, ciertamente nos quedaba el orden sobrenatural. Pudo sin duda el Creador reducir a solo aquellos dos términos naturales, la totalidad de su obra, pues que el orden sobrenatural es absolutamente gratuito, y en ese caso, claro es que no habiendo sino solo dos objetos conocibles, los perceptibles por los sentidos y los espirituales, no habría tampoco sino dos facultades cognoscitivas correspondientes, los sentidos y la razón, por cuanto la omnisciencia de Dios en ninguna cosa pone más o menos de lo que según la naturaleza de cada cual es necesario. Dado pues que no hubiese orden sobrenatural, como afirma la impiedad, claro es que los sentidos y la razón nos bastarían para vivir, para cumplir nuestros deberes en la tierra, alcanzando así nuestro último fin. Sin embargo, existe un orden sobrenatural. Si Dios ha querido poner algún vínculo entre ese orden y nosotros, señalándolo como el fin último, necesariamente ha tenido que suscitar en nuestro espíritu un nuevo manantial de conocimiento, un principio superior de percepción y de inteligencia, que sea respecto de su término propio lo que respecto de los suyos correspondientes vimos que eran los sentidos y la razón natural. Pues bien, esta fuente especial de conocimiento, este principio superior de nuestra actividad moral es y se llama la fe. Todo esto era para ubicar la fe en el sitio que le corresponde en este gran templo del mundo que Dios ha creado. No bastan, por cierto, nuestros sentidos y nuestra razón para introducirnos en ese santuario del ser. El asentimiento a la revelación sobrenatural no pertenece de modo alguno a la jurisdicción del sentido natural más agudo ni del entendimiento natural más aventajado, sino que solo la fe puede dárnoslo. Sin la fe, el hombre de más talento, de más ciencia, no pasa de ser aquel animalis homo de que le gustaba hablar San Pablo, el hombre animal, que dice que no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios. Puede, sin embargo, conocer algo de Dios por la razón, lo mismo, para esto le basta el conocimiento racional. Pero las cosas que son del Espíritu de Dios, como dice San Pablo, es decir, lo divino, sobrenatural, revelado, para el hombre meramente natural es absurdo, insensato, es locura. Animalis homo, dice San Pablo, non percipitea quaesum spiritus Dei. El hombre animal no percibe aquellas cosas que son del Espíritu de Dios. Para él es una tontería, y no es todo eso, y no puede entender. Bien, al hablar del templo de Jerusalén, hemos advertido que era copia de un ejemplar cercano a Dios y no trazado por mano de hombre. En definitiva, este templo era Cristo. Cristo resume los tres órdenes que acabamos de oír. Como él lo enseña en el Evangelio, es un templo vivo, Cristo. Estudia este templo, dijo, hablaba del templo de su cuerpo. Ese templo de Cristo tiene un elemento visible, un elemento invisible espiritual y un elemento solo cognoscible por la fe. Tiene tres recintos, ¿no? Entonces, primeramente, el que durante los días de su vida mortal vieron, palparon y oyeron sus contemporáneos, es decir, cuanto de Jesús podían percibir los sentidos de los hombres, su cuerpo, su lenguaje. Este era el primer recinto de aquel templo. En el segundo, su alma espiritual, el alma de Cristo espiritual, hasta donde puede penetrar la humana inteligencia, comprendiendo fácilmente la superioridad del Espíritu de Cristo respecto de las demás personas, de los demás hombres, es decir, su altura, su profundidad, su perspicacia, su energía tan singularmente mayores, todo lo que un alma puede tener de admirable y amable. Pero en el tercer recinto, en el Santa Santorum, el Santo de los Santos de Cristo, del interior de Cristo, es decir, en la unión de aquel hombre con el Verbo, el misterio sobrenatural de la encarnación del Verbo, en el misterio de su divinidad,
era ya imposible que penetrase la mera razón humana ni la razón más inteligente. De ahí las palabras cuando Cristo le preguntó a sus discípulos esa frase tan linda, ese diálogo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Los hombres, notemos bien esta palabra, decir, ¿por quién nos tienen los hombres? Los que no son más que hombres, los que no viven sino la vida natural, de los sentidos y de la razón, los que nada conocen que no es evaluable por los sentidos y la razón, habiendo respondido los discípulos que uno lo tenían por Juan Bautista, otros por Elías o Jeremías o alguno de los profetas, es decir, que no creían, sí, un hombre grande, revestido de poder y de santidad, pero hombre al fin, y nada más que hombre, vuelve a preguntarle Jesús: y vosotros, y decir, vosotros a quienes yo he escogido entre los hombres para que entendáis más que ellos y viváis en región más alta, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro, primer testigo y confesor, va a decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es decir, el Mesías prometido a nuestros padres, el Verbo engendrado antes de todo tiempo y que ha descendido en el tiempo a la tierra para darnos vida eterna. Aquí tenemos la fe enseñando el apóstol lo que la razón no había descubierto a los demás. La fe mostrándole todo el interior del misterio de Cristo, el fondo íntimo del misterio, y por eso Cristo se mostró tan satisfecho de esa respuesta de Pedro cuando le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, es decir, nada humano, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es la fe. Solo el que tenía fe penetraba en el misterio de Cristo. Hemos hablado del templo de Jerusalén con los tres espacios, el mundo que está representado por ese templo con los tres espacios, Cristo él mismo tiene esos tres espacios: lo exterior, lo visible, lo invisible pero espiritual, pero alcanzable por la razón, un gran hombre, etcétera, y la fe, el Verbo encarnado. Ahora ya se comprende mejor lo que es la fe. Es un divino conocimiento, es un divino coronamiento de nuestra inteligencia, una diadema de luz celestial, un maravilloso auxilio en nuestra pobreza intelectual, una inmensa extensión de la frontera de nuestro espíritu, una energía sobrehumana, un espacio totalmente divino. Por la fe se colma la proporción que cabe entre nuestra mente y la vida íntima de Dios. Ella nos hace partícipes del conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Ella es la clave, el vínculo y el órgano de nuestra conversación inmediata con la Trinidad. La fe, que viene a ser el órgano con que percibimos a Dios, es al mismo tiempo una y múltiple, es decir, que su trascendencia abraza de modo supereminente los diversos medios de percepción que Dios nos ha dado a través de los sentidos internos y externos. O sea, también la fe tiene algunos, lo que llamaban los padres, sentidos interiores. Hay los 5 sentidos exteriores: vista, olfato, y eso lo aplican a la vida espiritual. Ante todo, la fe es oído, audición, oído espiritual que Dios nos confiere, por el que podemos escuchar desde la tierra los secretos del cielo. Oído que oye no solamente la palabra de Dios, creadora del mundo y rectora, y aún la que cree y rige a la iglesia, sino la misma palabra con mayúscula, a la palabra integrada, al Verbo divino, aquella palabra con que Dios se nombra a sí mismo y se expresa en su lengua infinita, lo cual equivale a decir nada menos que por la fe cada cristiano se erige en testigo de la inenarrable generación del Verbo. Así que la fe es oídos, asume los sentidos, pero en un sentido espiritual, los sentidos espirituales. También la fe es ojos, es mirada, es ojos que ven la purísima y viva luz que Dios envía junto con la palabra que dirige a los oídos, porque la fe no solo vive en una región sonora, sino también esplendorosísima. Y si bien no nos la muestra tal como es el cielo, ni tal como solo puede verlo la criatura con luz de la gloria, nos habilita para merecer verla y aún nos deja vislumbrar sus albores, con lo cual no se ha de entender que la razón sea crepúsculo matutino de la fe, a la manera que la inteligencia del niño es la del hombre adulto, maduro, pues entre la razón más aventajada y la fe más incipiente media un abismo que
que solo por el omnipotente amor de Dios podemos salvar, tal es sin duda la razón, como lo es la fe, pero cada cual procede de distinto foco. Pueden ciertamente sucederse, trabarse, pero jamás de la razón se engendra la fe. Por inteligente que sea una persona, no puede parir la fe. Al contrario, sucede entre la fe y la luz de la gloria, que no son dos entidades diversas, sino dos estados distintos de una misma entidad, dos grados, y como 2 horas de un día único. La fe es como el alma de la gloria es el mediodía de la fe. Sin duda, con los ojos y los oídos de la fe percibimos ya lo que el Verbo nos dice, o sea, lo que nos revela, lo que nos muestra descorriendo el velo que totalmente lo cubría, pero no lo percibimos con claridad total, todavía totalmente exenta de sombras no procedentes, entiéndase bien, de él, del dogma, que como palabra de Dios es todo luz en sí mismo, sino de la oscuridad de nuestro presente estado, del lugar tenebroso que nos rodea y juntamente de la flaqueza de nuestra vista interior, que si bien dotada de vigor divino por la fe, mientras estamos en la tierra, débil como la pupila del niño pequeñito. Pero, de todos modos, por densas que fueren estas sombras, no son oscuridad nocturna, ni van creciendo sucesivamente como las de la noche, sino por el contrario, van disipándose cada vez más, y de ellas fue escrito: la senda de los justos es como una luz brillante que va en aumento y crece hasta el mediodía. Lo mismo enseña San Pablo en sus epístolas, repetirnos que el Evangelio, la palabra de Dios, es una verdadera iluminación, luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios, luz que nos da el conocimiento de la gloria de Dios. Por eso también los antiguos padres llamaban luz o iluminación al sacramento del bautismo, porque nos daba la fe, y al darnos la fe nos daba ojos nuevos, los ojos de la fe precisamente. Fotismo lo llamaban, fos viene de luz, ¿no? Fotismos, iluminación, así lo llamaban al bautismo. Voy a la iluminación. Porque la virtud de Dios se complace en crear en nosotros estos ojos iluminados del corazón, como dice también San Pablo, que nos hacen aptos para contemplar las maravillas del orden sobrenatural. Con igual fundamento podemos decir de la fe que es tacto. Todos los sentidos son asumidos en un nivel superior, sentidos espirituales, por el cual tocamos y retenemos, guardamos. San Juan lo dice en su primera epístola: lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos tocaron del verbo de la vida, eso es lo que se anuncia. Hay sentido espiritual, tacto también. Cuando dijo que una me ha tocado, cuando lo rodeaban y tanta gente, y él dijo: una me ha tocado, porque la fe solo la tuvo uno. Los demás lo rodeaban materialmente, lo apretujaban, pero solo una tuvo fe, una me ha tocado. Mirada de parte de Dios, la fe es el acto con que el Señor toma posesión de nuestro entendimiento, y considerada como acto nuestro es el modo como palpamos cuanto aquí nos es dado alcanzar acerca de Dios. Tocamos, palpamos de su naturaleza, de sus dones, con el fin de hacerlo todo completamente nuestro. Sin duda San Pablo expresaba su ansia de alcanzar la visión intuitiva cuando decía: no que lo haya logrado ya todo, ni llegado a la perfección, pero yo sigo mi carrera por ver si alcanzo aquello para lo cual fui destinado por Jesucristo. Ciertamente la fe contiene todo un mundo de principios. Ahí están todos los exordios de Dios, todos los comienzos de las vidas de Dios. Ahí están las raíces de todas las cosas, prendidas eternamente en el seno de la divinidad y enviando su savia inagotable a todo lo que vive. Cabe decir que además de ojos, oídos y manos que tocan, estos sentidos elevados, espirituales, la fe es aquella boca, refiriéndose a la cual dijo Dios de David: ábrela y yo te saciaré. Boca que no solo ya paladea a Dios, sino que lo come. Nadie ignora la incomparable elocuencia, la fortaleza indomable, la eficacia transformadora de las palabras inspiradas en la fe. Ella es el alma del ministerio apostólico, pero antes de servirnos para hablar, nos sirve para paladear. El gusto espiritual, el saboreo, de ahí viene la palabra sapiencia, sapere, sentir el gusto
de algo, para comer y beber, en suma para todo lo que sirve la boca. La palabra divina es manjar. Y de hecho en el Evangelio lo llama Jesús comida y bebida, banquete en que Dios mismo es el manjar. Y convidados todos los creyentes. Por tanto, el acto de fe es una verdadera mamlucación, es una comida, es un sabor de la fe, y por la fe comulgamos realmente a Dios. Por eso enseña Santo Tomás que la fe es, dice, una incoación de la vida eterna en nosotros. Tan perfecta es esta unión que hace posible estos sentidos espirituales, que el mismo Dios lo ha expresado con términos relacionados con las nupcias, con el matrimonio. Dice, te desposaré conmigo mediante la fe, dice Colosías. Te desposaré, o sea, la fe es un desposorio con Dios. No es conocer cuánta verdad de memoria, recitar el credo de memoria, es un matrimonio con Dios. Y en efecto, por su verbo, se desposa Dios con las almas. El esposo no es otro que Cristo, quien nos eleva a su tálamo en nombre de su Padre y en la virtud unitiva del Espíritu Santo. Cristo es verdaderamente el esposo del cantar, el Hijo cuyas bodas celebró el Padre y que Mateo nos da como símil de lo que acontece en el reino de los cielos. En el Apocalipsis, San Juan habla de las bodas del Cordero. La visión beatífica es consumación de estas bodas, pero la fe es el desposorio, es el día del matrimonio. Y desde el instante de formarse este sagrado vínculo conyugal, no solamente el esposo pertenece a la esposa, sino que en ella está, en ella mora, en ella vive. Pues como dice San Pablo, por la fe habita Cristo en nuestros corazones. Así pues la fe nos diviniza, erigiéndonos en otros tantos Cristos, porque ¿quién es este Cristo? Pues es una humanidad a quien el Verbo posee. ¿Y qué es el creyente? Cuando su fe sea viva y plena, será un hombre a quien el Verbo posee también. Imita un poco la unión de la encarnación del Verbo. Se comprende así como, siendo el alma una sustancia simple y la fe una virtud única, puede esta obrar en aquella por los varios modos de divina percepción que acabamos de enumerar por estos sentidos espirituales. En efecto, por virtud de la fe, el alma todo es ojos, el alma todo es oídos, y el alma es toda manos que tocan, y el alma es toda boca hambrienta de Dios. Nos impresiona pensar en el lastimoso estado de los que no han recibido la fe, y mucho más de los insensatos que se precian de haberla proscrito de sus almas, porque esto equivale a jactarse no solo de ser culpables, sino además de haber sido destronados, mutilados, castrados, decapitados y deshechos en el orden del conocimiento de las cosas celestiales, como también de estar incomunicados con Dios y de haberse declarado extranjero de la patria eterna y proscripto del reino de Dios, insensatez, por cierto, más inconcebible que lo que hubiera sido la de Nabucodonosor, si después de ser trocado en bestia se hubiera gloriado de haber perdido el ser de hombre. Los locos suelen incurrir en tales extravagancias, pero al menos estos no son culpables y solo dignos de compasión. Nos queda para terminar por decir cómo se debe usar de esta divina potencia, cómo se debe practicar la virtud de la fe. La fe nos descubre tres grandes espectáculos: el de las personas, el de las cosas y el de los acontecimientos. Porque de una manera mira la gente las cosas, las personas, los acontecimientos, si tiene fe que si no lo tiene. Eso queremos decir. ¿Qué agrega la fe a la visión de las personas, de las cosas y de los acontecimientos? Cada uno de ellos consta de tres zonas, a saber, como el templo de Jerusalén recuerda un atrio que libremente puede recorrer nuestros sentidos, se pone todo lo sensible. Luego un santuario donde está nuestra razón puede entrar, y un santo santorum cuyas puertas solamente la fe las puede abrir. Así también cuando el hombre de fe mira a las personas, a las cosas y a los acontecimientos. Lo primero que hay que mirar con los ojos de la fe es las personas. Sobre todo las personas sobrenaturales, las personas que integran la Trinidad en primer lugar. La razón humana puede, sin salir de su órbita propia y sin recurrir a la fe, darnos acerca de Dios y de sus perfecciones luces no solo seguras, sino magníficas, como la que tenía Aristóteles, y aprovecha mucho a las personas espirituales ejercitar su mente con
con las preciosas disquisiciones de la teología natural, donde podrá encontrar fuentes vivas de oración, altos pensamientos, nobles propósitos, siquiera para desagraviar a Dios por tanta negación estúpida y tanta blasfemia como hay en el mundo, como el racionalismo contemporáneo prodiga contra Dios, el Dios de la razón, después de haber escarnecido y crucificado al Dios de la fe. Pero no habremos de quedarnos en este nivel, sino pasar adelante, levantar el vuelo sobre la nube luminosa de esos conceptos racionales, remontarnos hasta el vivo foco central de aquellos conceptos mismos, es decir, hasta lo que de sí propio nos ha enseñado Dios, hasta Cristo, Verbo eterno de Dios. Valorar en Cristo, valorar este orden sobrenatural. En Cristo veremos bien a Dios veremos en ese niño, cuando tenemos fe, veremos en ese niño encerrado todavía en las purísimas entrañas de María. A Dios veremos en ese pequeñito a quien María envuelve en pañales y amamanta en su pecho virginal. A Dios veremos en ese adolescente que va creciendo en edad, en sabiduría y en gracia, mientras hace la vida común y trabaja por ganarse su sustento. A Dios veremos en ese varón de dolores que postrado en tierra llora, libra, suda sangre, padece agonía. A Dios veremos en ese hombre maniatado, bofeteado, azotado, condenado por la plebe y por fin muriendo en la cruz, saturado de oprobios. Lo veremos también en la cruz bajo el velo de la Eucaristía. Ejercitar nuestra fe, pues, ya respecto a la persona de Cristo, también en la persona de María Santísima, salterio divino, cántico incomparable, evangelio vivo. Con ojo de fe también miraremos a las personas eclesiásticas, los pastores de la Iglesia. Con ojo de fe miraremos a nuestros iguales, santos o pecadores, amigos o enemigos. Les debamos obedecer o mandar, no juzgando según la carne. Ir al santo de los santos de aquella alma, de aquella persona, al centro sobrenatural. No quedamos en la periferia, lo que ven los ojos de la carne, penetrar al centro sobrenatural, al precio de su vida, que es la sangre del Verbo. Así como la fe tiene otro espectáculo, así la fe tiene también otro espectáculo, dijimos, donde ejercitarse, y son las cosas. Ver las cosas con espíritu de fe, porque también las cosas tienen los 3 recintos señalados. Hay que entrar a su Santa Santorum, donde solo llega la fe. También en los cuerpos está Dios presente. El Verbo al encarnarse quiso deificar las criaturas. Mirar pues todas las cosas con ojos de fe, incluso el mundo físico. Cristo se sirvió de toda la naturaleza para algo, digamos, para explicar su doctrina mediante las alegorías, comparaciones, todas las parábolas de su evangelio, donde lo oímos así propio llamarse luz, agua, piedra, camino, vid, flor, fruto, trigo, pan, vino, vestidura, casa, templo, sacramentos de Cristo, todos, ayudado de todos los elementos de las cosas como sacramentos de la verdad religiosa. Nada ayudará más a los artistas que esta visión de fe, que es transfigurante de la materia y que los hará reflejar la belleza eterna. Por eso es tan fea esa inquina que algunas personas religiosas experimentan ante el orden artístico o prescindencia del arte. Es una injuria al Creador. La fe es la mejor escala para subir al ideal artístico, luego al otro ideal que está mucho más alto que el arte y al cual puede remontarse de un salto cualquier fiel. Sin duda el alma del gran pintor italiano Rafael se saturaba de imágenes y de ideas admirables al pasear por la campiña de Roma, pero ¿qué no habría en el alma de Francisco de Asís cuando, henchido del Espíritu de Cristo y ardiendo de amor a Dios, reía y conversaba con las flores, las hierbas del campo y los arroyos? Y finalmente, ojos de fe también para los acontecimientos. Como toda persona y como toda cosa, así también cada acontecimiento tiene su atrio, su santuario y su Santa Santorum, su cuerpo, su alma y su espíritu. Su cuerpo, es decir, su forma exterior, lo que cae bajo el dominio de los sentidos. Su alma, es decir, su causa racional, y finalmente su espíritu, principio supremo que constituye, digámoslo así, la esencia sobrenatural de cada de los hechos. A esta última zona de cada acontecimiento hay que llegar, y la fe es solo quien puede, y la fe es solo de quien puede servir
solo lo que puede servir de guía para este proyecto. Por eso ella sola es capaz de dar la verdadera y más profunda inteligencia de los hechos. No apreciar los sucesos más que por las apariencias y como a remolque de sus efectos sensibles, no considerando sino sus causas próximas y secundarias, es incapacitarse para entender las vías de Dios y por consiguiente caminar a tientas, con evidente riesgo de errar el camino. Detrás de los hechos, de los acontecimientos históricos, contingentes y variables, producidas por la libertad del hombre, están la ciencia, la sabiduría, la omnipotente sabiduría de Dios, está su infinito amor, en cuyo seno se engendra el designio de santificar y de unir en Cristo a todas las criaturas. Así vivió María Santísima los hechos de su vida. En medio de tantas tinieblas como tuvo que atravesar para cumplir el cargo de la maternidad divina, sobre todo durante la pasión, jamás soltó de su mano la antorcha fulgurante de la fe. Virgo Fidelis, la llamamos en el Letanía Virgen fiel, de ahí su fortaleza al pie de la cruz. Las perfecciones de Dios son abismos, sus designios y caminos son también sondables como su esencia, y de aquí la multitud de veces que nos dejan atónitos por su manifiesta oposición a todas las mezquinas previsiones y cortos juicios cuando contemplamos lo que va sucediendo, hasta el punto que a veces diríase que se complace en desorientar nuestra inteligencia, en desconcertarnos y aún escandalizarnos. ¿Cuántas veces guarda obstinado silencio Dios mientras nosotros tenemos por evidente que debería hablar y hablar de manera que le entendiésemos todos? ¿Cuántas otras parece dormido, como en aquel entonces sobre la barca, sin escuchar el clamor con que durante años y años le pedimos que se muestre y obre, que se despierte al Señor que duerme? Qué severo y hasta qué duro lo vemos a veces con los que no perdonan fatigas para agradarle y aún al parecer son predilectos de su amor. Y por el contrario, qué tolerante, qué indulgente con los que ni aún de él se acuerdan, y qué insensible de traición de unos a las blasfemias de otros, y esto no ya solo con los individuos, sino con las sociedades y hasta con la Iglesia misma de él tan amada. Ciertamente sabemos que así tiene anunciado que obrará, y que aún el Evangelio nos dicta como deber y de no prometernos otra cosa, pero así y todo no hay forma de que nos habituemos a tantas aparentes contradicciones y cada vez que se produce en el espectáculo nos desconcierta. Solo la fe puede acá darnos paz, porque solo ella nos da la luz. Velad, estad firmes, dice Pablo, en la fe, firmes en la fe, fuertes en fieles, fuertes en la fe. Trabajad varonilmente y alentaos más y más. Ahora, por un poco de tiempo, conviene que seáis afligidos con varias tentaciones, para que vuestra fe probada de esta manera, y mucho más hacendada que el oro, que se acrisola con el fuego, se halle digna de alabanza, de gloria y de honor en la vida manifiesta de Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien ahora igualmente creéis, aunque no lo veáis, mas porque creéis, os holgaréis con júbilo indecible y colmado de gloria, alcanzando por premio de vuestra fe la salvación de